Bueno, siendo las 6:02, y respetando un poco a todos los que están, voy a empezar un poco a charlar de la experiencia que hemos aprendido durante estos 3, 4 meses de transitar la pandemia de COVID. El título que elegí es ¿Qué hemos aprendido? Y sobre todo me parece importante porque lo más importante es, hemos aprendido numerosas cosas más allá de lo que es el aspecto radiológico. Sobre todo hemos aprendido acerca de una nueva enfermedad que nos puede cambiar a todos. Hemos aprendido sobre todo a trabajar más en grupo, a pensar más en equipo, a tomar decisiones más que alteran al resto de las áreas médicas y no médicas. Sobre todo estamos aprendiendo a cuidarnos un poco más, entre muchos de los otros factores que hemos ido aprendiendo estos últimos tiempos. Sobre todo a mí me tocó aprender a conocer mucha gente de otras áreas, ya sea de molecular, de laboratorio, de clínicos, de gente que maneja emergencias, para poder también valorar el gran trabajo que hace mucha gente en esta pandemia. Yendo a lo que es las imágenes torácicas, voy a empezar con un caso que realmente es llamativo. Y es un caso que tiene que llamarnos la atención por muchas cosas. Primero, porque tenemos que estar atentos, sobre todo que cualquier caso puede ser un COVID. Y este caso que les muestro es interesante porque fue una paciente de 39 años, policía asintomática, que vino a realizarse un espinograma. Y cuando el doctor Loureiro empieza a informar el espinograma, mira y ve esas áreas de mayor atenuación o mayor consolidación subpleural, basal, bilateral, me llama, lo hablamos y nos llamó la atención que siendo asintomática tenga consolidaciones. Una paciente que es policía. ¿Qué pasó con esta paciente? Nosotros hablamos con la médica que la manejaba la paciente, le dijimos que se nos llamaba la atención y que teníamos que descartar que no tenga coronavirus. Bueno, esta paciente, si bien a la mañana estaba sintomática, a la tarde empeoró clínicamente y después fue comprobado por PCR su COVID positivo y hoy por suerte ha evolucionado favorablemente. ¿Qué aprendizaje nos da esto? Que todo paciente que ingresa puede ser potencialmente un COVID. Y esto hace que nos tengamos que proteger, que tengamos que interrogar, que tengamos que saber manejar las situaciones como cualquier paciente puede ser un potencial caso de coronavirus. Este caso es otro caso interesante, un hombre de 33 años de edad que se presenta con fiebre, odinofagia, cefalea y astenia. Tiene un contacto estrecho, el paciente es cirujano, y acá ¿qué vemos? Acá vemos uno de los hallazgos más leves de esta enfermedad, que es cuando se presentan sutiles opacidades en vidrio esmerilado, de localización subpleural y alguna de ellas con contacto cisural. Esto es una manifestación leve del coronavirus a nivel imagenológico, que muchas veces tiene mucha correlación, la gran mayoría de veces tiene correlación clínica con estos pacientes. Hombre de 31 años de edad que se presenta con fiebre, tos seca y odinofagia. Este fue el primer paciente que vimos de coronavirus, fue en marzo, temprano en marzo, y le veíamos en la radiografía de tórax una opacidad redondeada, y cuando veíamos la tomografía computada vimos esta opacidad redondeada en vidrio esmerilado, con algunas imágenes areolares en su interior, y esto nos llamó la atención después de ver muchos artículos, de ver que era una opacidad con contacto pleural y hicimos el diagnóstico de coronavirus. Algo que se ve mucho en estos pacientes es el vaso que ingresa en estas opacidades en vidrio esmerilado y la localización subpleural de estas opacidades. Bastante característico de casos leves de corona. Otro paciente, hombre de 75 años de edad, que se presenta con astenia y fiebre y linfopenia. Este paciente había viajado a Estados Unidos en su momento cuando eran los casos más importados, era diabético tipo 2, hipertenso y viene con esta radiografía, que la radiografía de tórax no tiene muchos hallazgos, es una radiografía relativamente normal. Cuando hacemos la tomografía computada nos llama la atención algo que ustedes van a ver muchísimo en los casos con coronavirus. Es opacidades subpleurales de densidad en vidrio esmerilado, algunas de ellas con engrosamiento de los septos.
Estas opacidades subpleurales de densidad en vidrio esmerilado, muchas veces con predominio basal, es bastante característica de ver en estos pacientes. De vuelta, opacidad redondeada, más focalizada, acá con contacto con la cisura, vemos vidrio esmerilado, algunos engrosamientos septales en un hallazgo bastante característico de coronavirus. Dicho esto, quiero comentarle dos cosas. Uno puede ver hallazgos de vidrio esmerilado de estas características, no solo en la etapa inicial, sino en la etapa ya residual y en los pacientes que ya tienen PCR negativa y estamos evaluando la resolución de los casos. O sea, el vidrio esmerilado se ve en los dos extremos de la enfermedad. Mujer de 77 años que viajó a Estados Unidos, en su momento tenía un familiar con COVID y se presentó con registro subfebril sin otro síntoma. Linfopenia, de vuelta, vemos la radiografía de tórax, en la cual hay elevación del hemidiafragma izquierdo. Realmente es muy difícil de ver alguna alteración a nivel del parénquima pulmonar en la radiografía de tórax. Y cuando vemos la tomografía, vemos estas opacidades en vidrio esmerilado, algunas de ellas con engrosamiento septal. ¿Qué es importante sacar de este caso? Es que muchas veces cuando tenemos radiografía normal o disociación clínica radiológica, a veces conviene hacer una tomografía computada para ver si hay algún hallazgo que nos demuestre, como en este caso, las opacidades en vidrio esmerilado, que muchas veces en la radiografía no se pueden ver. En el corte coronal vemos las opacidades en vidrio esmerilado, de vuelta, contacto con la cisura, contacto subpleural y lo que les mencionaba antes, engrosamiento de septos, a veces con un patrón empedrado o en crazy paving, que es un hallazgo muy inespecífico y se puede ver en otras entidades. Hombre de 42 años de edad que niega viaje al exterior, tiene fiebre de 5 días de evolución con odinofagia y tos, y refiere contacto estrecho con dos personas de su núcleo familiar que tenían registros febriles. El paciente luego tenía una PCR positiva del 31 del 3, ¿y qué vemos acá? Vemos múltiples opacidades de densidad en vidrio esmerilado, pero vuelvan a insistir en la localización subpleural, muchas subpleural, algunas de ellas con mayor atenuación. En este caso tenemos una densidad mixta entre una opacidad de vidrio esmerilado y otras con mayor densidad. Muchas veces esa área de consolidación que se va ocurriendo en estos vidrios esmerilados son áreas de tendencia a la organización del parénquima pulmonar. Para hacer un resumen hasta acá, vimos el primer caso, que era un caso donde es un hallazgo y uno tiene a partir del hallazgo ir a hacer un interrogatorio, ir a profundizar el hallazgo imagenológico. Después vimos opacidades en vidrio esmerilado únicas o muy limitadas, y después tenemos opacidades subpleurales y algunas multifocales de densidad en vidrio esmerilado. Cuando vemos mayor compromiso multilobular, ya no estamos hablando de algo leve, sino estamos hablando de algo más moderado. De vuelta en el corte coronal vemos la distribución subpleural, las opacidades nodulares, algunas de ellas con cierta dilatación vascular, pero de vuelta, miren la cisura, miren la opacidad de densidad en vidrio esmerilado y miren la localización subpleural, es muy característico de esta entidad. Hombre de 30 años de edad que se presenta con astenia y odinofagia de 48 horas de evolución. Enfermero y refiere contacto con caso confirmado con COVID. En la radiografía de tórax, ¿qué observábamos? Observábamos pequeñas opacidades nodulares bilaterales. Son muy sutiles, pero se ven. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene el antecedente clínico y opacidades nodulares, lo primero que tenemos que sospechar es que el paciente tenga COVID. En este caso, ¿qué tenía? Tenía opacidades nodulares, pero ya no eran de vidrio esmerilado, ya eran más consolidativas, pero también localización subpleural y algunas de densidad mixta. En muchos casos, lo que se está haciendo en pacientes que tienen estas opacidades vagamente triangular, se le hace angiotomografía para ver si también no existe tromboembolismo asociado. De vuelta, áreas de nodulares, estas de mayor densidad, o sea, no tienen el vidrio esmerilado que veíamos antes, pero la localización es de vuelta, subpleural y en este caso, sobre todo, basal. Otro paciente, 25 años, médico, que se presenta con tos y odinofagia. ¿Qué veíamos? Veíamos opacidades
en el parénquima pulmonar, sobre todo en el campo pulmonar izquierdo, que cuando vamos a la tomografía computada vemos que hay una opacidad de vidrio esmerilado con una mayor densidad, un componente mixto, ya cuando tiene mayor consolidación se suele correlacionar con un mayor compromiso del parénquima pulmonar, más allá del vidrio esmerilado puro. La área de consolidación y vidrio esmerilado generalmente tiene una correlación con la clínica, tiene un grado mayor de severidad. Y esto es importante porque es algo que uno como radiólogo le debe informar a los médicos tratantes. Hombre de 69 años de edad que se presentó con fiebre y tos seca y presentaba linfopenia. El paciente este había tenido un viaje reciente a España y luego tuvo una PCR como 7 días más tarde. ¿Qué veíamos? La radiografía no mostraba mucha alteración. Es muy difícil mostrar que aquí hay cambios, hay una ligera alteración del intersticio, pero cuando hacemos la tomografía computada, porque hay una disociación entre la clínica y la radiografía, ¿qué veíamos? Veíamos áreas de vuelta subpleurales de densidad en vidrio esmerilado, algunas de ellas con cierto broncograma, de vuelta localización predominante muchas veces basal, de vuelta vemos las áreas de vidrio esmerilado, en este caso tenía algunas imágenes areolares a nivel del seno costofrénico, tenía cierta patrón más fibrosante a nivel basal, y de vuelta vemos las opacidades subpleurales de vidrio esmerilado como una franja, y esto puede verse tanto en una etapa inicial como en una etapa resolutiva. Importante, y es algo que no lo dije al principio, es tanto la radiografía como la tomografía pueden ser métodos complementarios, pero la PCR es el método diagnóstico. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que muchas veces un paciente entra, se le hace una radiografía o una tomografía y ya la imagen da un hallazgo que puede ser característico de COVID y después se confirma con PCR. Pero no es un método de screening. Y es importante, otra cosa, que cuando uno ve la tomografía puede informar la extensión y la característica de ese patrón a nivel del parénquima pulmonar. Es importante otra cosa, y se los voy a mencionar en un caso que tenemos después, otro hallazgo importante. Aquí este paciente empeoró, vemos el área de consolidación subpleural, y vemos cómo luego hubo una mejoría, y con los días hubo un empeoramiento con mayor consolidación subpleural bilateral a predominio basal. O sea, hay una progresión en la consolidación parenquimatosa y hay una progresión en este caso en su severidad clínica. Un caso que me pareció interesante por lo siguiente: un hombre de 65 años de edad que venía de un centro de rehabilitación con fiebre y con varios contactos positivos estrechos en otro piso del centro de rehabilitación. La radiografía muestra ligera alteración bilateral, en este caso como pequeñas imágenes nodulillares bilaterales, pero con la clínica se le pidió una tomografía computada y se veían sutiles opacidades redondeadas y algo de vidrio esmerilado subpleural, dilataciones bronquiales y de vuelta un sutil vidrio esmerilado con algunas prominencias bronquiales. El hallazgo es bastante sutil, pero teniendo en cuenta la historia clínica más la imagen, uno tiene que dar un diagnóstico presuntivo compatible con COVID. En este caso fue confirmado con PCR. Hombre de 38 años de edad, que se presenta con odinofagia, cefalea y fiebre, y de vuelta tenemos sutiles opacidades a nivel bilateral, pero muy discretas opacidades en la radiografía de tórax, y cuando hacemos la tomografía computada vemos de vuelta áreas de vidrio esmerilado, alguna de disposición en banda, bien subpleural, y ¿qué vemos también? Áreas de consolidación y áreas de consolidación sobreagregada. Estas áreas de consolidación que se agregan al vidrio esmerilado, cuando consolidan, son áreas de organización del parénquima pulmonar y hay un mayor compromiso seguramente a nivel clínico. Pero esto hay que diferenciarlo de lo que uno empieza a ver en los pacientes ya recuperados, que son bandas subpleurales en base a la resolución de las áreas de organización, que después les voy a mostrar algunas.
Este caso es muy interesante y con este caso aprendimos muchísimo. Un hombre de 31 años de edad que viajaba a la India en enero y que se presentó con fiebre. El paciente vino por una tomografía de abdomen. Y en la tomografía de abdomen, en las bases, vimos estas opacidades mixtas, algunas de ellas en banda, con área de consolidación y vidrio esmerilado, y claramente nos llamó la atención. Este paciente fue diagnosticado como una sospecha de coronavirus, el paciente no presentaba síntomas respiratorios, a los 2 días volvió a la atención por guardia, se le hizo PCR y fue positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando uno tiene dolor abdominal y está frente a una tomografía, si uno puede hacer un corte de las bases pulmonares pueden ayudar a ver si hay algún otro hallazgo que nos indique si ese dolor abdominal está relacionado a patología de COVID-19. En este caso vemos las opacidades de vidrio esmerilado de vuelta, algunas de ellas nodulares, otras de ellas subpleurales, algunas de ellas de densidad mixta con engrosamiento septal. Son hallazgos bastante característicos de coronavirus y es importante tenerlos en cuenta. Un hombre de 66 años de edad que se presenta con fiebre y tos seca de 3 días de evolución, que viajó a Estados Unidos, esto fue en marzo, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia y estén coronario. La radiografía de tórax no mostraba hallazgos característicos, era normal. Y la tomografía computada del 17 del 3 era normal. Cuando vi esta tomografía computada me acuerdo que planteé que si bien era normal, teniendo en cuenta la clínica, yo sugería hacer otro estudio, hacer PCR, hacer otro estudio en 1 o 2 días. ¿Por qué? Porque esa tomografía fue muy hecha sobre el inicio de los síntomas y puede dar normal. O sea, podemos tener hallazgo normal en la etapa muy temprana del coronavirus. En este caso vimos como esta tomografía normal, con la evolución, vemos como hay opacidades subpleurales, alguna de ellas de densidad mixta, con broncograma, y vemos cómo este paciente progresó, hay una mayor progresión de esos hallazgos, con opacidades con patrón algo más empedrado, opacidades en banda, o sea, hay una progresión imagenológica de este paciente con coronavirus. De vuelta, tomografía normal, 4 días después, opacidades subpleurales, y vemos cómo en la evolución hay opacidades parcheadas, mixtas, algunas de ellas con mayor consolidación, con áreas de organización, con ligera retracción del parénquima pulmonar y algo de patrón en empedrado a nivel subpleural. Vemos la tomografía, las bandas, el vidrio esmerilado, el componente mixto bastante característico de esta entidad. El gran problema que creo que vamos a tener es cuando pase un poco la pandemia y tengamos que hacer diagnóstico diferencial de muchas otras entidades. Hoy, con cierta clínica y cierto hallazgo, lo primero que uno tiene que pensar es en coronavirus, pero muchas de estas patrones, en otro contexto, habría que hacer distintos diagnósticos diferenciales. Y uno de los diagnósticos diferenciales más importantes, y en la Argentina por suerte no tenemos esa pandemia, que son los cigarrillos electrónicos. Muchas veces el vaping da hallazgos bastante similares a los del coronavirus, con una indemnidad subpleural, sobre todo en vidrio esmerilado. Hombre de 52 años de edad, farmacéutico, que se presenta con fiebre de 48 horas, odinofagia, anosmia, que tiene un contacto estrecho y tiene comorbilidades. ¿Qué vemos en la tomografía computada? En la tomografía computada vemos varios de los hallazgos que mencionábamos recién. Opacidades subpleurales en vidrio esmerilado, opacidades subpleurales en vidrio esmerilado, opacidades en banda, densidades mixtas, de vuelta, mixta, densidad mixta, con alguna mayor reticulación, en un paciente con imágenes bastante características para coronavirus, y vemos como del 25 de mayo al 1 de junio este paciente presentó una progresión de su enfermedad, vemos que hay vidrio esmerilado y vemos que hay mayor consolidación, o sea, hay un componente mayor consolidativo, y
cuadro clínico tenía mucha correlación con las imágenes. Hubo un deterioro a nivel clínico y un deterioro a nivel imagenológico. A nivel imagenológico vemos las áreas de consolidación, las bandas, en una progresión de su enfermedad. Paciente de 66 años de edad que se presenta con fiebre y astenia y presenta linfopenia. El paciente había regresado de Brasil. Antes de mencionar a este paciente, vamos a hacer un repasito de lo que fuimos viendo. Imágenes nodulares únicas, múltiples en vidrio esmerilado, imágenes nodulares subpleurales de vidrio esmerilado o consolidativas, opacidades subpleurales de densidad en vidrio esmerilado, opacidades subpleurales mixtas, y en este caso tenemos un paciente que tiene reticulación y áreas de consolidación subpleural en la radiografía de tórax, y cuando vemos la tomografía vemos esas áreas de mayor reticulación con áreas de consolidación y áreas de vidrio esmerilado como con engrosamiento, algo que es bastante también característico de ver en estos pacientes, y generalmente tiene una mayor severidad en el pronóstico clínico que los pacientes que veíamos antes con vidrio esmerilado. Vemos de vuelta el corte coronal, en el que vemos las áreas de vidrio esmerilado, con engrosamiento, de vuelta un componente mixto, pero siempre miren el componente subpleural, y en este caso miren el patrón de empedrado de crazy paving que se ve a nivel de la base pulmonar derecha. Algunos otros casos, este es uno de los primeros pacientes que vi, porque no vimos muchos pacientes con enfermedad fibrosante y coronavirus, en este caso un paciente de 79 años de edad que presentaba con enfermedad combinada enfisema fibrosis, que presentaba fiebre y tos seca con linfopenia. ¿Y qué veíamos en este paciente? Vimos áreas de vidrio esmerilado, áreas de bronquiectasia por tracción, algunas imágenes areolares subpleurales, o sea, distorsión del parénquima pulmonar, y además de la distorsión del parénquima pulmonar, un vidrio esmerilado sobreagregado. Diagnóstico diferencial es infección sobreagregada, por supuesto, y que el paciente no esté exacerbando. En este caso, el paciente fue realizado una PCR y tuvo una PCR positiva, y el vidrio esmerilado estaba todo relacionado con su coronavirus. Vemos la tomografía del 16 de abril y una del 25 de abril, donde vemos una progresión del vidrio esmerilado, una progresión de ese patrón imagenológico, donde teníamos áreas de enfisema, áreas de reticulación con bronquiectasias por tracción y aisladas panalización. Vemos que hay vidrio esmerilado y hay una progresión de ese vidrio esmerilado y áreas de consolidación en un paciente con coronavirus. Después tenemos este tipo de pacientes. Estos pacientes, el paciente de 83 años de edad que se presenta con disnea y fiebre. Cuando uno ve un paciente como este, en el cual vemos áreas de consolidación subpleural, basal, bilateral, hay dos diagnósticos diferenciales en este momento. Uno es que el paciente tenga consolidación por coronavirus y que además por la edad, que el paciente no tenga broncoaspiración. Y puede tener las dos, puede tener un componente broncoaspirativo y también que estas consolidaciones subpleurales estén relacionadas con su entidad o con coronavirus. Uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo un paciente mayor con disnea y fiebre que se presenta con estas áreas de consolidación subpleural basal bilateral. Este paciente es otro paciente interesante porque mujer de 57 años de edad que se presentó con tos, odinofagia y disnea, que terminó ciclo de quimioterapia. La paciente que tenía áreas de enfisema centrolobulillar y paraseptal, o sea, tenía un enfisema bastante manifiesto, y también presentaba opacidades subyacentes bilaterales de vidrio esmerilado. Entonces, el diagnóstico diferencial que uno se empezó a plantear es si la paciente tenía toxicidad pulmonar relacionada con la quimioterapia o podía tener una infección sobreagregada. En este caso, nosotros planteamos los dos diagnósticos diferenciales. El paciente realizó PCR y fue PCR positiva y se interpretó que el vidrio esmerilado estaba dado por el coronavirus. Mujer de 40 años de edad que se presenta con fiebre, tos y disnea. De vuelta vemos como hay mayor opacidad a nivel basal derecho en la radiografía de tórax. Hay un velo a nivel de la base pulmonar derecha. Si la comparamos con la izquierda, que es mucho más translúcida, en el lado derecho hay mayor atenuación. Si miran la diferencia entre los arcos costales, entre estos arcos costales y en este, más allá de la sombra mamaria, hay una mayor densidad pulmonar.
y cuando vemos la tomografía computada vemos de vuelta opacidades subpleurales de densidad en vidrio esmerilado, en este caso con un área de mayor atenuación a nivel basal derecho. Vemos la tomografía computada, vemos las opacidades en vidrio esmerilado, bilaterales con área de mayor atenuación, la extensión, uno debe decir si el paciente tiene extensión de las opacidades en vidrio esmerilado o no, o si es localizado. En este caso, tiene una extensión más bien difusa, pero sobre todo con vidrio esmerilado. Este caso también es interesante porque es un caso que tiene mayor compromiso pulmonar. Es un paciente de 65 años de edad que se presenta con fiebre, odinofagia, disnea de 5 días de evolución, anosmia y diuresia, y es exfumador con contacto con caso sospechoso. ¿Qué tenía el paciente? Tenía áreas de enfisema y tenía ya una imagen de un distrés. Tenemos áreas difusas de vidrio esmerilado, pero con mayor atenuación y reticulación, o sea, tiene un compromiso muy difuso a nivel del parénquima pulmonar, con un cuadro clínico severo, y esta es una imagen más de un paciente con cierto grado de distrés, o sea, un compromiso mucho más difuso y más extenso del parénquima pulmonar a nivel del coronavirus. Vemos de vuelta el vidrio esmerilado, las dilataciones bronquiales, cierta reticulación, pero un compromiso difuso de esas opacidades en vidrio esmerilado. Ya para ir terminando, y después podemos poner preguntas, podemos charlar un poco de lo que ustedes han visto y lo que se está viendo, tenemos lo que estamos empezando a ver, que es este paciente de 45 años de edad con un control, que luego de 2 PCR negativas vemos opacidades en vidrio esmerilado, bilaterales. Esto es lo que muchas veces vemos en la resolución de pacientes que tienen un compromiso extenso de coronavirus. Y me recuerda mucho a lo que veíamos a veces en el H1N1, cuando los pacientes tenían áreas de organización o áreas de compromiso difuso, que cuando empezaba la resolución, muchas veces tenían resolución clínica antes y la resolución imagenológica tardaba mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque tarda mucho más tiempo en resolver esas áreas de consolidación subpleurales, y en este caso vemos como hay un compromiso bilateral, pero más bien residual del parénquima pulmonar. Este es un caso que vimos también esta semana, es un paciente de 63 años de edad, que fue dado de alta por COVID hace una semana y media, y vemos un hallazgo bastante similar a los que veíamos al principio, que yo les mencioné, que el vidrio esmerilado se puede ver en un extremo de la enfermedad o en otro. Este es un extremo de la enfermedad en el cual vemos las opacidades de densidad en vidrio esmerilado subpleurales bilaterales en un paciente que ya cursó la enfermedad, que ya mejoró, que tiene PCR negativa, y vemos como hay una tardanza en la resolución de esas áreas de consolidación que tenía el paciente, y vemos estas opacidades en vidrio esmerilado. Entonces, un poco para terminar, y en esta media hora hemos transitado los distintos hallazgos imagenológicos que estamos viendo en el día a día en pacientes con coronavirus. Los más frecuentes son las opacidades subpleurales en vidrio esmerilado, ya sea redondeadas o difusas. En orden de frecuencia, también esas opacidades subpleurales en vidrio esmerilado con consolidación y algunas con ese patrón en empedrado. Después tenemos las opacidades redondeadas de mayor densidad, pero lo que más estamos viendo en el día a día son estas opacidades subpleurales, bilaterales, sobre todo a predominio basal, que se ven en los pacientes con coronavirus. Hemos visto un paciente que se presentó con neumotórax de un hospital que me lo dieron en consulta, con neumotórax espontáneo por coronavirus. Hemos visto también pacientes que han tenido tromboembolismo pulmonar asociado a coronavirus, pero el hallazgo que más estamos viendo es el hallazgo que yo les mencionaba recién durante la charla. Si quieren podemos desmutear a todos, y si hay preguntas no tengo ningún problema en contestar.